Hola, soy Oscar. Sean bienvenidos a esta clase sobre masa molar. Todo lo basaremos en un solo concepto, el mol. La masa molar nos ayuda a comprender y calcular las reacciones químicas en los procesos. Iniciemos. Nosotros, en la vida cotidiana, nos encontramos con numerosos ejemplos de conteo. Uno de ellos es el cartón de huevos. En el supermercado nos lo venden por docenas. ¿Qué es una docena? Representa el número 12. Otro ejemplo de conteo resulta en las resmas de papel bond. En las librerías nos la venden por unidad. Así, una resma de papel bond tiene 500 hojas. En química se cuentan partículas tan pequeñas como átomos, moléculas o iones. ¿Qué unidad ocupa la química para contar estas partículas? Pues la unidad es el mol. ¿Qué es un mol? El mol es la unidad que representa un número muy grande. Su valor es 6.022 por 10 a la 23 elementos. Recuerda, un mol de un elemento contiene 6.022 por 10 a la 23 elementos. La primera idea que debes fijar es la siguiente. Un mol de cualquier elemento contiene 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Este número es tan famoso que tiene el nombre de número de Avogadro. El número de Avogadro lo podemos aplicar a objetos cotidianos. Por ejemplo, ¿cuántos moles hay en una pizarra? Hay 6.022 por 10 a la 23 pizarras. ¿Cuántos estudiantes hay en un mol de estudiantes? La respuesta sigue siendo la misma. En un mol de estudiantes hay 6.022 por 10 a la 23 estudiantes. Ahora entremos en materia. En una muestra de un mol de átomos de aluminio hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. En un mol de moléculas de agua hay 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Esta cantidad de agua es muy pequeña. ¿Cómo es posible que en un volumen tan pequeño exista semejante número de moléculas? Esto nos da una idea de lo pequeño que son las partículas en el mundo atómico. Es de especial interés para la estequiometría calcular cuánta sustancia reacciona. Esto nos lleva a un concepto, la masa molar. Es obvio que un mol de huevos no es igual a un mol de agua. Ambos cantidades tienen diferente masa. Lo más interesante es que la masa atómica relativa es equivalente a la masa molar de ese elemento. ¿Cómo encontramos la masa molar? La masa molar la encontraremos como masa atómica relativa. Debemos de buscar en la tabla periódica para localizar ese dato. Y recuerden, la masa molar está en unidades de gramos sobre mol. ¿Cómo calculamos la masa molar de un compuesto? Se puede calcular sumando las masas atómicas relativas de cada elemento. Recordemos que la masa atómica relativa de cada elemento es numéricamente la masa molar de cada elemento. De este modo encontraremos la masa molar de un compuesto. Volvamos al caso del aluminio. En una muestra de aluminio hay 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. ¿Cómo calculamos la masa molar del aluminio? Este número, como ya lo dijimos antes, se calcula registrando la masa atómica relativa del aluminio, la cual es 26.982, pero en unidades gramos mol. Excelente. Como te habrás dado cuenta, existe una gran interrelación entre las tres propiedades: el mol de un elemento, la masa molar de una sustancia y el número de Avogadro de partículas de cualquier elemento de la tabla periódica. Hace un momento
concluimos que existe una gran interrelación entre tres propiedades: el mol de elementos o moléculas, el número de Avogadro de partículas y la masa en gramos de la sustancia. En la práctica debemos saber cómo pasar de una propiedad a otra. Para ello nos basaremos en el diagrama de bloques. Un diagrama de bloques contiene tres partes: dato de entrada, factor de equivalencia y el dato de salida. El primer caso que quiero explicarles es cómo pasar de los moles de partículas a cantidad de esas partículas. De este modo pasamos a resolver un ejercicio en el que tu docente te pide calcular la masa molar del antibiótico amoxicilina de fórmula C16, H19, N3 o 5S. El primer paso para encontrar la solución de nuestro ejercicio es diagramar nuestro bloque. ¿Cómo se hace esto? Ya lo dijimos antes. Tenemos que un dato de entrada, un dato de salida y un recuadro donde va el factor de equivalencia. ¿Cómo iniciar? El dato de salida ya lo conocemos, es la masa molar del antibiótico, así lo dice el enunciado. Ahora nos queda por averiguar cuál es el factor de equivalencia que va dentro del rectángulo y analizar cuál es el dato de entrada. Continuamos pues con el paso 2. El paso 2 es el plan. En nuestro caso es saber interpretar los subíndices en la fórmula de la amoxicilina. En la fórmula se encuentran los átomos que forman el compuesto. Como ya sabemos, el subíndice de la fórmula química puede indicar dos cosas: el número de átomos de esas especies y el número de moles de átomos. De acuerdo a nuestro diagrama de bloques del paso 1, podemos elegir la segunda opción, es decir, los moles de átomos, como nuestro dato de entrada. De este modo hallaremos la masa molar del compuesto a partir de la masa molar de cada elemento. Esto nos lleva al siguiente paso. El paso 3 consiste en descubrir cuál es el factor de equivalencia. En el paso anterior dijimos algo clave: a partir del mol encontrar la masa. El mol es la antigua propiedad y la masa la nueva propiedad. En otras palabras, el factor de equivalencia es la masa molar de cada elemento de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre en gramos mol. Finalmente llegamos al paso 4, el planteamiento del problema. La masa molar de cada elemento la multiplicaremos por el correspondiente número de moles de ese elemento de la fórmula. De este modo, la masa molar de la amoxicilina la obtendremos sumando las 5 masas. Sabemos pues que la fórmula química de la amoxicilina es C16, H19, N3 o 5S. Solo queda realizar las operaciones indicadas: multiplicar los moles de átomos por la masa molar de ese elemento y sumar los 5 productos. Al operar de este modo, la suma da un resultado de 374.404 a 2 cifras decimales. El resultado es 374.40 gramos. Por tanto, una muestra de un mol de amoxicilina tiene una masa molar aproximada de 374.40 gramos. ¿Y cuánta masa hay? La acabamos de calcular. Su valor es 374.40, que sería el dato que registraríamos en una báscula. En esta clase hemos propuesto otro enfoque para resolver la regla de 3 simple, utilizando el diagrama de bloques. Siéntete libre de escoger uno u otro método. Finalmente llegaremos al mismo resultado. Te invitamos a desarrollar los ejercicios que encontrarás en tu guía. En la pantalla te mostraremos